no sé si quedó alguna duda hasta acá. ¿Se va quedando claro? Sí, profe. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa va a quedar grabada la clase, ¿cierto? Y va a quedar el material, ¿ya? Ocúpenlo, yo se lo recomiendo que lo revisen porque les va a servir como estrategia para cuando tengan que leer texto en la universidad igual, o ahora este año, igual lo que queda del año, ¿cierto? Así que lo invito a ocuparla, ¿ya? Ahora vamos a ver una estrategia de cómo usar de cómo diferenciar lo principal y lo secundario en un texto, ¿ya? Se los voy a compartir igual, para que lo vayamos revisando, ¿ya? Bien. Ustedes saben que todo texto ya tiene dos principios, que es el principio de coherencia y de cohesión. La coherencia es el sentido de un texto, que cuando hablamos de todo el texto, hablamos de coherencia global, porque ¿cuál es el sentido, cuál es la idea central del texto, de todo el texto? Pero también cada párrafo de un texto tiene que tener un sentido, tiene que tener su propia idea principal. Ahí hablamos de coherencia local. Y la cohesión está dada por la parte gramatical, por el uso, por ejemplo, de correferencia. A veces pasa que las personas ocupan muchas veces la misma palabra dentro de un texto. Eso no está bien, eso es un error de correferencia. Lo que se invita a hacer es ocupar sinónimos para no repetir la misma palabra, ocupar pronombre, entre otros. Ya, por ejemplo, a veces en vez de decir Juanito salió a comprar, Juanito volvió a su casa, en vez de decir eso, podemos decir Juanito, esto es muy simple el ejemplo, pero dice Juanito salió a comprar, él volvió a su casa. Entonces ahí ocupamos el pronombre él para reemplazar al sujeto. Entonces así ustedes se evitan, usando pronombres, y se evitan, ¿cierto?, cometer ese error, ¿ya? Y obviamente el uso de los conectores, ¿ya? Si bien la prueba de transición este año no va a medir conectores como lo hacía la PSU, es súper importante que ustedes al momento de redactar sepan usar los conectores. Yo tengo harto material de conector igual, que si quieren una clase de conector igual se las puedo hacer, pero eso más bien para que sepan redactar bien, ¿ya? Bien, respecto al texto, sabemos, ¿cierto?, que el texto es una unidad, que todo el texto aporta una información completa y que el texto está formado, ¿cierto?, por palabras, por oraciones y por párrafos, ¿ya? Y que dentro del texto es importante siempre, como decíamos recién, mantener la coherencia, el sentido y la cohesión, ¿ya? Que estén bien usados los conectores a nivel gramatical, ¿ya? Esto ya lo vimos el año pasado, pero les va a servir siempre igual, que por ejemplo, ¿cómo hacemos para identificar el tema en un texto? ¿Ya? ¿Cierto? Un tema debe ser siempre una frase que resuma, ¿cierto? Que sintetice la idea principal del texto, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo lo podemos detectar? Haciéndonos la siguiente pregunta: ¿de qué trata el texto? ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando el año pasado hacíamos eso mismo? Entonces, el tema de un texto se identifica haciéndonos la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿Ya? Para que lo tengan claro. ¿Ya? Ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo en un poema de Héctor Solano con el poema Ausencia. Esta casa nuestra, donde tus atardeceres me iluminaron, ya no es la misma, pues yo, mientras yo me enveneno, de ternura tú me esquivas. Solo mi perro confidente, arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico, me mira. Si nos hacemos la pregunta ¿de qué trata el texto?, deberíamos poder identificar el tema. ¿Cierto? ¿De qué trata el texto? Trata, ¿cierto?, de un lamento ante el amor perdido de la persona que quiere, ¿cierto? Si ustedes se van fijando en el texto, ¿verdad? Habla de la casa nuestra, una casa que ya está vacía, que el único que está ahí, que es su confidente, es el perro, entonces perdió a alguien, ¿verdad? Tú me esquivas, pero ese amor perdido, alguien que ya no está, ¿ya? Entonces el tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? En este caso, un lamento ante el amor perdido, ¿ya? Bien. La idea principal. La idea principal está muy relacionada con el tema, ¿ya? Para identificar la idea principal, ¿cierto? Siempre, sí o sí, tienen que identificar primero el tema, ¿ya? Esto también lo vimos la otra vez, ¿ya? Entonces, ¿qué es una idea principal? Es la información central, ¿verdad?, alrededor de la cual se presenta la idea de un texto, ¿ya? Y la idea principal no necesariamente está al principio. La idea principal de un texto puede estar al medio, puede estar al final, ¿ya? Y puede estar inclusive de manera literal, explícita, o inclusive tengan que inferirla, ya de manera implícita. Así que ojo con la idea principal, no siempre es tan fácil encontrarla. Por eso, porque cuando está literal es súper fácil,
cuando no está tan literal la idea principal en un texto, ¿cómo la encuentran? Primero, identificando el tema, para lo cual hacemos la pregunta de qué trata el texto. Después de haber identificado el tema, ustedes tienen que preguntarse qué se dice en relación o en torno al tema, ¿ya? Por ejemplo, veamos lo siguiente. Eh, ya. En el mismo poema anterior, ¿cierto? Teníamos que el tema era el lamento ante el amor perdido de la persona que quiere. La idea principal tendríamos que preguntarnos, según lo visto recién, ¿qué se dice acerca del tema? Se dice, por ejemplo, ¿cierto? Que él se envenena de ternura, que ella lo esquiva, ya que solamente tiene a su perro como confidente, que hay un silencio, que hay un vacío. Y ese es un vacío trágico, algo trágico ocurrió ahí también, un vacío que lo cansa, que lo agota. Eso se dice de acuerdo al tema. Entonces la idea principal sería, ¿verdad? El dolor, ¿verdad? Que va sintiendo, la fatiga, el cansancio en esta soledad que va viviendo y que lamenta, ¿cierto? El hablante por su amor perdido. ¿Ya? Bien. Cuando la idea principal estaba explícita, cuando aparecía textual en el texto, ya la pueden encontrar de la siguiente manera. Leyendo con atención el texto, porque así encuentran, si ustedes obviamente como veíamos delante, leer con atención sin distracciones, recordar que esta idea principal equivale a una oración. La idea principal suele ser una oración o una frase. ¿Ya? Siempre es súper importante cuando tengan tiempo, pero también cuando hagan la prueba de transición, ¿cierto? A la universidad, subrayar, destacar las palabras clave. Eso es súper importante porque así se ahorran tiempo, sobre todo en estas pruebas que le miden tiempo. ¿Ya? Ubicar sinónimos, pensar en sinónimos cuando hayan palabras que les parecen un poco confusas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, veamos lo siguiente. El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó unas gigantescas alas pegadas con cera para poder volar, pero su intento fracasó. En el siglo XVIII utilizó los globos, en el siglo XX utiliza poderosas máquinas voladoras como los aviones y cohetes para la navegación espacial. Está hablando, ¿cierto?, de cómo el ser humano, ¿verdad?, siempre ha tenido esa intención, esa gana, ¿verdad?, de volar, ¿ya? Y de que ya tenían los griegos, ¿verdad?, y lo plasmaron en el mito de Ícaro, ¿ya? Y que después, claro, después da el ejemplo de los globos aerostáticos, da el ejemplo de los aviones después, etc. Entonces, si se fijan, tanto en los mitos como en estos dos acontecimientos del siglo XVIII y el siglo XX, el tema común o la palabra común es volar. Entonces, el tema tiene que ver con el vuelo. ¿Y cuáles son las ideas afines que aparecen en el texto relacionados con el tema, con el vuelo o con volar? La palabra pájaros, la palabra alas, globos, máquinas voladoras, aviones. Todos tienen en común, por así decirlo, pertenecen al mismo campo de significado o campo semántico, la palabra volar. Entonces, ¿cuál es la idea central que aparece en el texto? ¿De qué trata el texto, verdad? Que era el tema del vuelo. ¿Ya? ¿Y qué se dice acerca de volar? Que el hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Eso es lo que se dice acerca del tema. ¿Queda claro? ¿Queda claro cómo se hizo este análisis? ¿Sí o no? ¿Queda claro? La idea es que ustedes vayan haciendo este tipo de actividades porque así van a poder identificar más claro el tema y la idea principal en un texto. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Ya, muy bien. Bien, como les decía, eso cuando está literal, cuando está explícita, pero a veces se hace más difícil, ya que eso cuando está implícita o no está literal. Entonces tienen que hacer inferencia, ¿ya? Y para eso tienen que sacar conclusiones a partir de lo que dice el texto, ¿ya? Veamos, por ejemplo, el siguiente texto, que es un poco más difícil, dice así. Todo comenzó con la frase May the Force be with you, que la fuerza esté contigo. Una de las más emblemáticas de la saga de Star Wars y que suena muy parecida a May the Fourth be with you, que el 4 de mayo esté contigo. ¿Cierto? Si ustedes hacen la relación fonética, no sé si lo pronuncié bien, pero ya si ustedes hacen la relación fonética, suena muy similar. Por eso los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Así este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue solo un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo
y que Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars. Si se fijan, ya a los fanáticos de Star Wars, ya es un dato que a lo mejor sabían, ya acá hay varias relaciones que se hacen en este texto que explican el por qué el 4 de mayo, ¿cierto?, se celebra el día de Star Wars o de esta franquicia, ¿cierto? Pistas que aparecen en el texto. La frase suena muy parecida, ¿cierto? May the 4th be with you. El 4 de mayo esté contigo. Instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo, a su manera, ¿cierto?, la franquicia, y la saga está relacionada con este mes desde sus orígenes. ¿Ya? Son las pistas que aparecen en el texto, que son palabras que ustedes, o frases que ustedes podrían haber subrayado. ¿Cuál es la idea principal? Recordamos que teníamos que identificar el tema. ¿Ya? El tema, cierto, era, si ustedes se fijan, todos apuntaban al día, ¿verdad?, en que se celebraba el día de Star Wars. Ese era el tema principal, ¿ya? Al día de la celebración de Star Wars, ¿ya? Pero si se fijan, todas las ideas que hay acá en el texto, todas estas pistas, son distintas razones de por qué se celebra específicamente el 4 de mayo como el día de esta película, ¿cierto?, de la saga de Star Wars. Entonces, esa era la idea principal, ¿verdad? Era lo que se decía acerca del tema, ¿ya? Sin embargo, no estaba tan explícito y ustedes tenían que deducirlo, pero se deducía con lo mismo que ya decía el texto, que todas eran razones, ¿verdad?, de por qué se celebraba ese día, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Bien, si va quedando claro, entonces vamos a pasar a las ideas secundarias. Las ideas secundarias siempre aportan información adicional, ¿verdad? Siempre aportan nueva información a las ideas principales. ¿Cómo detectamos la idea secundaria en un texto? ¿Verdad? Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué información extra, cierto, adicional, podemos encontrar en relación al tema del texto? Si se van fijando, el tema es lo crucial. Sí o sí, cada vez que ustedes lean un texto, tienen que identificar el tema. Sin saber el tema, difícilmente se va a lograr una buena comprensión. Lo primero es siempre identificar el tema, ya sea explícito o implícito, y a partir de ahí construyen lo demás. Por ejemplo, para las ideas secundarias, encontramos, ¿verdad?, la información extra, aquello que nos aporta nuevo, ¿ya? Por ejemplo, para lo mismo que vimos de George Lucas, no lo voy a leer de nuevo, esto de Star Wars, ¿ya? Tenemos como idea secundaria lo siguiente. Teníamos la idea principal, que eran las razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. La idea secundaria, que ustedes podrían destacar igual, que durante este día los fanáticos celebran la franquicia Star Wars. Ya, las 6 cintas se han estrenado este mes y el cumpleaños de George Lucas es en mayo. Entonces, estas ideas complementan, ¿cierto?, lo anterior. ¿Ya? Pero veamos el siguiente ejemplo. Dice, eh, este ejemplo, ya, lo vamos a ver junto igual, pero vamos a ver solamente el primero. Dice, de Eduardo Siri, calle La Planchada, Valparaíso, una historia sin olvido. Conocida en la antigüedad como calle de la Planchada, era originalmente una calle de madera construida con tablones. Hay que destacar que esta calle se hallaba a los pies del Cerro San José o del Castillo, donde hoy se encuentra el Cerro Cordillera, ¿cierto? Ustedes si han ido a Valparaíso alguna vez, saben que Valparaíso tiene varios cerros y cada cerro es como bien característico, ¿cierto? En los años venideros, la calle pasa a llamarse Teniente Serrano Montaner, uno de los héroes del combate naval de Iquique del año 1879, y fue el centro comercial más importante de Valparaíso. La calle Serrano guarda en sus entrañas música, el pasar de los caballos, tranvías y carretas, sin olvidar tantas malas palabras de los habitantes de la época, ni dejar de lado el llanto y la risa de un ebrio pasando la mona en uno de sus rincones preferidos, utilizándolo para dormir en las cálidas noches del verano, lleno de ritmo y bohemia, y con seguridad hasta la calle estaba con la mona. Ya eso de estar con la mona, ustedes saben que es un chilenismo, ¿verdad? Que andar como enojón, ¿verdad? Con la caña también a veces andar como estresado, no sé, como enrabiado, ¿verdad? Como eso significa, ¿ya? Bien, vayamos a la pregunta. Dice, el autor expone sobre la memoria de la calle Serrano que ha sido olvidada por la ciudadanía, pues hasta la calle estaba con la mona, no tiene memoria histórica a pesar de pasar a llamarse Teniente Serrano. C. Esta recoge los recuerdos colectivos, distintas imágenes de su historia. D. Nadie se ha ocupado de ella debido a la presencia de ebrios y de la bohemia. Y la E. Ha sido citada constantemente en la obra de los poetas y los intelectuales bohemios. Ya.
Sobre lo que pone es algo que está literal, ¿ya? ¿Ya? Si se fijan, ¿ya? ¿Cuál sería la alternativa correcta ahí? ¿Ya? Si ustedes identifican el tema central, ¿cierto? El tema del texto tenía que ver un poco con la memoria, ¿verdad? Tenía que ver con los recuerdos, la memoria de la calle La Planchada, ¿verdad? Porque todo lo que nos cuenta en este relato son recuerdos de cómo fueron viviéndose distintos procesos de nombre o los significados que fue cobrando esa calle, ¿ya? Entonces ya tenemos que uno de los temas son los recuerdos, la memoria. Entonces, la palabra olvidar se relaciona con la memoria, sí, pero el tema central no es el olvido específicamente, así que la descartamos. No tiene memoria histórica, a pesar de pasar a llamarse Teniente Serrano. Eso se escapa un poco al tema central, tendríamos que comprobar si es efectivamente lo que dice. Sin embargo, la C es la más correcta, porque dice, esta recoge los recuerdos colectivos, que es lo que recuerdan las personas, ¿ya? Distintas imágenes de su historia. Si se van fijando, ¿verdad? Al principio nos dice, conocida la antigüedad como calle La Planchada, que era el primer nombre que recibió, luego el nombre de calle, porque era una calle de madera, ¿cierto? Con tablones, después pasó a recibir el nombre del teniente Serrano Montaner, por un héroe del combate naval, ya, y después sale, ¿verdad?, que la caracterizaba, la música, los caballos, los tranvías, ya, y sin embargo eso forma parte de su historia. Entonces, la más correcta era la alternativa C, ya. Esta recoge los recuerdos colectivos de distintas imágenes de su historia. Y después nos preguntan algo que está literal. En un principio la calle de la Planchada era, ¿cierto? La correcta era la A, de madera construida con tablas gruesas y firmes. Si se fijan, esa respuesta está literal al principio, en el primer párrafo. Conocida en la antigüedad como calle de la Planchada, era originalmente una calle de madera construida con tablones, ¿cierto? Las preguntas que están literales, lo único que tienen que hacer es siempre rastrear la información en el texto, ir al texto, ¿ya? No es muy difícil. Bien, chicos, los demás ejercicios los dejo la invitación a que los puedan resolver y no sé si tienen alguna duda, algo que consultar. ¿Quedó claro? ¿Queda claro cómo usar estas estrategias, estas técnicas? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Ya, espero les sirva, de verdad que espero que los puedan ocupar y cualquier cosa me dicen, ¿ya? Eso, me despido, que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos hablando, ¿ya? Se cuidan. Chao, chao a Chao, todos. profe, gracias. Gracias. Igual, Cuídese. Con igual, cuidado. ya igual, que estén muy bien.